Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a tener dos clases conmigo. La primera, que es esta, va a ser sobre el glaucoma. Esta clase va a ser bastante más corta que la última que les hice, porque en realidad el glaucoma no es mucho lo que tienen que manejar. Como médicos generales, es importante que manejen el glaucoma, o glaucoma crónico como un concepto, saber qué es lo que es, de qué se trata la patología, ya que ustedes pueden cooperar mucho con el tema de la adherencia al tratamiento de los pacientes. Y es importante que sepan sobre el glaucoma agudo, que es algo que vamos a hablar más tirado hacia el final de la presentación, que eso es algo que sí tienen que aprender a sospechar. Este es el temario a tratar en la clase de hoy. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre las generalidades del glaucoma, definición, epidemiología, algo sobre la presión intraocular, el examen del glaucoma y los tipos de glaucoma. Luego vamos a entrar a los tres grandes grupos. Vamos a hablar un poco sobre el glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma por cierre angular primario y los glaucomas secundarios. El glaucoma lo podemos definir como una neuropatía óptica multifactorial de causa desconocida, el cual se produce una alteración en la hidrodinámica del humor acuoso que va a generar una presión intraocular elevada. Esta presión intraocular elevada va a generar un daño a nivel de las fibras del nervio óptico que consecuentemente va a llevar un daño al campo visual. La velocidad con la cual se instaura el glaucoma y la sintomatología de este daño al nervio óptico van a variar según el tipo de glaucoma. La presión intraocular elevada va a llevar irremediablemente a una ceguera irreversible. Esta presión intraocular genera un daño mecánico en el nervio óptico, pero el daño de las fibras no es solamente a causa de este daño mecánico generado por la hipertensión ocular, sino que también existiría un factor vascular a nivel de la irrigación de la cabeza del nervio óptico en la lámina cribosa. Por lo tanto, es una neuropatía óptica en la cual la presión intraocular es el principal factor de riesgo tratable. Como epidemiología podríamos decir que es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. El primer lugar es la catarata, pero es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Según la OMS se estima que hay 64 millones de personas con glaucoma en el mundo y 8 millones que tendrían ceguera bilateral a causa del glaucoma. A modo de clasificación hay distintas formas de clasificarlo. Una de ellas es clasificado en primario y secundario, otra lo clasifica según el estado en el cual se encuentra el ángulo de la cámara anterior, si es ángulo abierto o de ángulo cerrado, cierre angular o ángulo estrecho. Se dice de distintas formas. En este caso, para la clase, yo decidí clasificarlo en primario y secundario. Como les decía antes, en el glaucoma lo que se produce es una alteración en la hidrodinámica del humor acuoso, por lo tanto tenemos que saber un poco sobre él. El humor acuoso se produce a nivel del epitelio del cuerpo ciliar, a una razón de 2 cc por minuto, y el humor acuoso en este esquema está representado en las flechas azules. Vemos que el humor acuoso normal va pasando desde la cámara posterior, circula a través de la pupila para llegar a la cámara anterior y de ahí es drenado a nivel del ángulo. Primero pasa por el trabéculo o la malla trabecular, que es un conjunto de estructuras que generan como un enrejado. Y luego esto va a llegar al canal de Schlemm, que es una especie de seno venoso modificado que ocupa los 360 grados del globo ocular. Este canal de Schlemm está encargado de recolectar todo el humor acuoso y drenarlo en las venas epiesclerales y luego esto se drena a la circulación sistémica. El 80% del 80-90% del humor acuoso se drena a través de esta vía que es la llamada vía trabecular o vía clásica y el 10-20% restante se drena a través de una vía accesoria llamada la vía uveoescleral en la cual el humor acuoso circula a través de los músculos de la fibra muscular de los procesos ciliares, luego al espacio escleral y epiescleral y es drenado. Em, Como vieron en la clase de anatomía, la presión intraocular promedio es de 16 más o menos 5. Es decir, podríamos hablar que la presión normal va en un rango de 10 a 21, más o menos. Eh, Sobre eso se consideraría que está alterado. El proceso de la generación de la presión intraocular por parte del humor acuoso está influenciado por tres factores. El primero es la producción del humor acuoso, el segundo es la resistencia por el trabéculo a la salida del humor acuoso y en tercer lugar la presión venosa a nivel de los plexos venosos esclerales. Una alteración en alguno de estos niveles nos va a generar un aumento de la presión intraocular.
La presión intraocular se puede medir de distintas maneras. El que se considera el gold estándar es la tonometría planática con un tonómetro de Goldman. El de la imagen es un tonómetro de Perkins que tiene la misma función que el tonómetro de Goldman, con la diferencia que este es portátil. En cambio, el tonómetro de Goldman va adherido a la lámpara de hendidura. Con esto lo que se hace es se coloca anestesia en la córnea, o sea, en el ojo, se coloca fluoresceína para teñir la córnea y se utiliza este aparatito que en la punta tiene un tip plástico que toma contacto con la córnea y al ir girando la ruedita que se ve ahí va a generar una presión sobre la córnea. Cuando la imagen que se ve por intraocular medida. Como les decía antes, el glaucoma también puede ser clasificado de acuerdo a las características del ángulo de la cámara anterior. Para poder estudiar el ángulo se utiliza la gonioscopía, que es un método de estudio del ángulo mediante un aparato, una lupa especial llamada gonioscopio, que es lo que se ve ahí en la imagen, que en el fondo es una lupa que va en contacto con la córnea y que tiene espejos que permiten ver el ángulo como se ve en la imagen de la derecha. No viene el caso que conozcan ni aprendan las estructuras del ángulo, pero esa es la imagen de un ángulo normal. Esa línea café más oscurita que tiene la flecha con la sigla TM es el trabéculo. Cuando se logran ver el trabéculo en la gonioscopía, se habla de que hay un ángulo abierto. Si no se logra ver el trabéculo en la gonioscopía, se habla de que hay un ángulo estrecho o un cierre angular. El daño al nervio óptico puede ser visible en el fondo de ojo. El nervio óptico está conformado por todas las fibras de las células ganglionares que vienen de la retina y que los axones de las células ganglionares van a conformar el nervio óptico. Como las fibras vienen desde la retina para conformar el nervio óptico, en el centro se genera una pequeña excavación, que es eso que está marcado en la imagen de la izquierda con las flechas de doble cabeza. Esa zona amarillenta, que es la excavación del nervio óptico, es la que se ve aumentada a medida que hay daño por el glaucoma. Se va generando pérdida de las fibras nerviosas, pérdida de los axones de las células ganglionares, lo que va generando que el nervio óptico, es decir, el reborde de la papila, vaya disminuyendo de grosor, que es como lo vemos en la imagen de la derecha, en la cual vemos un reborde del nervio óptico muy adelgazado y con una excavación muy aumentada. Para poder objetivar el daño al nervio óptico es que se realiza el examen del campo visual. En el caso del glaucoma, el campo visual que se utiliza es un campo visual computarizado. Este no es un campo visual que ustedes tengan que manejar, solamente saber que existe, y acá vemos las imágenes de cómo se ve este examen del campo visual computarizado. Vemos el mismo paciente en análisis progresivo, a la izquierda el primer campo visual, a la derecha el último campo visual, y vemos claramente cómo comienza a haber un progreso. Las manchas negras son el daño del campo visual, es decir, donde el paciente no ve las luces que se le colocan enfrente, y las zonas más blancas donde sí las ve. Por lo tanto, podemos ver claramente cómo hay un daño al campo visual que comienza en la zona, este es un ojo izquierdo, es un daño que comienza en la zona nasal inferior y que luego comienza a progresar. Los tipos de glaucoma, como les dije en esta clase, lo íbamos a clasificar en glaucomas primarios y secundarios. En glaucomas primarios vamos a hablar sobre el glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma por cierre angular primario y en tercer lugar el glaucoma congénito y juvenil, que no es materia de esta clase, sino de la clase de oftalmopediatría. Y en los glaucomas secundarios vamos a hablar un poquito sobre el glaucoma pseudoexfoliativo, el glaucoma pigmentario, glaucoma uveítico o inflamatorio, glaucoma traumático, corticoidal o inducido por corticoides, el glaucoma inducido por el cristalino, glaucoma neovascular, y esos son todos los que vamos a tratar. Estos glaucomas secundarios no es necesario que sepan en detalle, sino que simplemente sepan que existen, porque en algún momento pueden enfrentarse a algún paciente que tenga este tipo de glaucoma y sería bueno que sepan de qué se trata. El glaucoma primario de ángulo abierto es el principal tipo de glaucoma a nivel mundial. Y cuando se habla de glaucoma crónico, generalmente uno se está refiriendo a este tipo de glaucoma, más que nada por la frecuencia. El glaucoma primario de ángulo abierto es el 75% de todos los casos de glaucoma en el mundo. Ahora, solamente 1 de cada 10 pacientes de glaucoma de ángulo abierto llegan a la ceguera. Como factores de riesgo, principalmente la edad, pacientes mayores de 40 años tienen mayor riesgo de hacer glaucoma.
Esto se puede ver en estudios que muestran que la prevalencia a los 65 años es de un 4% y en los mayores de 80 años llega a ser un 15%. El tener familiares de primer grado con glaucoma también es un factor de riesgo importante. La miopía es un factor de riesgo y los pacientes de raza negra también tienen mayor riesgo de hacer glaucoma. Actualmente se ha visto que los latinos hispanos también tienen mayor riesgo. La presión intraocular de manera normal tiene una variación durante el día. Además de existir una variación individual de cada paciente a la tolerancia al daño del nervio óptico con los distintos niveles de presión. Por lo tanto, dos pacientes con la misma presión no necesariamente van a tener el mismo nivel de daño. Hay un tipo de glaucoma de ángulo abierto en el cual la presión se encuentra normal, que es el glaucoma de tensión normal. Esto es lo que les decía respecto al tema de la tolerancia individual. Hay pacientes que pueden tener una presión normal y aún así generar daño al nervio óptico, como hay otros pacientes que pueden tener la presión intraocular elevada y no tener daño, que es lo que se llama hipertensión ocular. La agudeza visual en el glaucoma primario ángulo abierto es una de las últimas cosas en perderse, es un daño tardío. Lo primero que se comienza a perder es la visión periférica, que es lo que hace que los pacientes no consulten. Por eso se dice que el glaucoma crónico es una enfermedad asintomática, porque los pacientes no consultan hasta que ya están en etapas muy tardías de pérdida del campo visual, porque en un comienzo no lo notan. Nadie se da cuenta que ya no está viendo lo que está en el extremo del campo visual, por lo tanto no van a consultar. Como tampoco la presión intraocular elevada les va a generar dolor, tampoco van a consultar por eso. Por lo tanto, hay que tener ojo con los pacientes. Si ustedes tienen algún paciente que tiene un familiar de primer grado con glaucoma y ya tiene más de 40 años, sería bueno que sea estudiado por posibilidad de presentar glaucoma. En esta imagen tenemos, en esta diapositiva, perdón, tenemos tres imágenes de daño del nervio óptico. La primera es un nervio óptico normal, con una excavación muy pequeña, probablemente de 0,2. La del medio ya tenemos una excavación un poco mayor, como se pueden dar cuenta, probablemente un 0,5, que es aproximadamente, si fijan, la excavación ocupa el 50% casi de todo el área de la papila óptica. En cambio, a la derecha ya tenemos una excavación total del nervio óptico, en la cual prácticamente no queda nada del reborde del nervio óptico, solamente todo es excavación. Otra manera en la que se puede evidenciar daño en el nervio óptico, que no solo por la excavación, una es la presencia de escotaduras a nivel del nervio óptico. Si se fijan en la imagen de la izquierda, el reborde del nervio óptico tiene una pequeña escotadura hacia la zona inferotemporal, que es donde está marcado con la flecha, que es una zona en la cual se pierde esta relación normal que tiene el reborde neuroretinal. Es decir, la excavación no es redonda, por decirlo así, sino que tiene esta como salida. Y en la imagen de la derecha, además de tener una excavación aumentada, podemos ver que hay una hemorragia que nace desde la papila. Eso es indicativo de glaucoma. Cualquier paciente con una hemorragia que nace desde la papila hay que sospechar glaucoma. Con respecto a cómo ven los pacientes este daño al campo visual, no está claro. La verdad no es fácil poder obtener esta información, ya que todos los pacientes lo van a ver de manera distinta. Esta imagen que les muestro es de un estudio donde se hizo una encuesta a los pacientes sobre cómo ellos veían su daño al campo visual. Tradicionalmente se ha dicho que la visión del glaucoma, cuando está muy avanzado, genera una visión tubular, es decir, que los pacientes ven como en un tubo. Pero la verdad, eso sería la segunda opción, como un túnel negro. Pero la verdad es que los pacientes no refieren, en este estudio no refirieron tanto este tipo de daño. Más iban asociados a zonas borrosas o zonas del campo visual perdidas, más que los clásicos túneles. De todas maneras, todas estas opciones que se ven acá fueron referidas por algunos pacientes en el estudio, por lo tanto, como se dan cuenta, el daño al campo visual es bien variable y puede no notarse hasta estar en etapas muy avanzadas en las cuales caiga ya la agudeza visual. El tratamiento del glaucoma primario ángulo abierto, la primera línea son los hipotensores. Como vieron someramente en la clase de farmacología, tenemos 5 tipos: los parasimpático-miméticos, los beta-bloqueadores, los agonistas adrenérgicos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los análogos de las prostaglandinas. De los parasimpático-miméticos, el único que se utiliza es la pilocarpina, y actualmente ya tampoco se utiliza mucho en el manejo del glaucoma crónico, sino más que nada para algunos casos especiales o para el manejo del glaucoma agudo. La pilocarpina va a generar una disminución de la presión intraocular por un efecto mecánico. Es decir, al generar una contracción del esfínter pupilar, va a producir una tracción de la raíz del iris a nivel de la malla trabecular, lo que va a abrir las fibras de la malla trabecular, permitiendo una mayor salida del humor acuoso.
¿Por qué no se utiliza mucho? Por los efectos adversos que genera. Puede generar prurito a nivel ocular, ardor, irritación, epífora, cefalea y en algunos casos más severos incluso podría tener efectos sistémicos como transpiración, sensación nauseosa o vómito, un poco de mareos, por lo tanto no es muy recomendable usar. Los beta bloqueadores en cambio se utilizan con mayor frecuencia, los más utilizados son el timolol y el betaxolol. Producen una disminución de la producción del humor acuoso y los efectos locales son escasos en realidad. Pueden generar un poco de irritación, visión borrosa ocasional, pero los sistémicos son más importantes. Pueden generar bradicardia, broncoespasmo, por lo tanto hay que tener ojo en los pacientes asmáticos. Los agonistas adrenérgicos, el que está actualmente en uso es la brimonidina, también genera una disminución en la producción del humor acuoso. Tiene sí más efectos adversos locales como irritación, alergia, conjuntivitis folicular. Pueden producir un poco de retracción palpebral, algo de dilatación pupilar por el hecho de ser agonistas adrenérgicos. Y efectos sistémicos son menos frecuentes, pero podrían producir cefalea, fatiga o hipotensión. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica tenemos tres tipos: la cetazolamida, que es por vía sistémica, y la brinzolamida y la dorzolamida por vía tópica. Todos ellos producen también una disminución en la producción del humor acuoso. Los efectos adversos, en el caso de la cetazolamida, son muchos. Puede parestesia, alteraciones digestivas, aumento de la diuresis, hipercalemia. Y en el caso de los tópicos, los efectos adversos sistémicos disminuyen considerablemente, quedando solamente los efectos adversos locales, que tampoco son tan frecuentes, como algo de visión borrosa, un poco de queratitis punctata, que es este punteado en la córnea, como la que se ve en el ojo seco, y uno de los más reportados, que es el sabor amargo en la boca posterior a la instilación del colirio. Los análogos de las prostaglandinas, hay tres actualmente en el comercio: el latanoprost, el bimatoprost y el travoprost. Todos lo que producen es un aumento del flujo uveoscleral, es decir, aumentan este 10 a 20% del flujo uveoscleral, produciendo una separación de las fibras del músculo ciliar. Este efecto solo está demostrado con el latanoprost, es decir, la separación de las fibras del músculo ciliar. El resto no está demostrado, pero producen igual un aumento del flujo uveoscleral. Los efectos no tienen efectos sistémicos descritos, solamente efectos adversos locales, que son bastante importantes porque son principalmente estéticos. La principal molestia es una hiperemia conjuntival que puede llegar a ser intensa, pero en el uso crónico produce una pigmentación del iris, es decir, los pacientes, por ejemplo, con ojos azules, que tienen un glaucoma unilateral, terminan generando una heterocromía, o los pacientes que tienen unos ojos claros se tornan más oscuros con el tiempo si es que el glaucoma es bilateral. También pueden generar distriquiasis, engrosamiento de las pestañas, alargamiento de las pestañas. En Estados Unidos, no estoy seguro si acá en Chile hay un producto un producto estético para el crecimiento de las pestañas a base de bimatoprost en dosis baja, pero también debe ser aplicado, todo esto debe ser aplicado de manera cuidadosa, ya que tiene todos los demás efectos adversos. Otra alternativa de tratamiento del glaucoma ángulo abierto es la trabeculoplastía láser. Se puede utilizar con láser argón o con láser YAG, que tienen generan una alteración distinta a nivel del trabéculo, pero el mecanismo final es el mismo, en el cual lo que se genera es un efecto cicatricial traccional del trabéculo adyacente a donde se genera el disparo con el láser, lo que genera una separación de la malla trabecular y mejora la salida del humor acuoso. En la imagen se ve un esquema de cómo se va realizando el láser a nivel del trabéculo, generando estos spots de láser, de daño del láser. Últimamente se ha demostrado que habría un aumento de la actividad macrofágica a nivel del trabéculo, lo que también ayudaría a despejar la malla trabecular. El efecto del láser puede ser pasajero. El éxito del tratamiento disminuye de un 85% en el primer año a un 30% después del sexto año. Aún así, sigue siendo una buena alternativa, especialmente en pacientes mayores que no controlan con gotas y que no presentan un daño importante al nervio óptico. Se puede realizar la trabeculoplastia láser, y lo que podría permitir incluso controlar el glaucoma definitivamente o aplazar alguna cirugía sin necesidad de suspender el tratamiento médico. En algunos casos se ha discutido también el uso de primera línea en reemplazo de los hipotensores, pero en realidad no es una práctica demasiado extendida, pero es una buena alternativa de tratamiento.
El tratamiento quirúrgico del glaucoma puede realizarse de dos maneras. La manera más clásica es la trabeculectomía, en la cual se ingresa desde la conjuntiva, se realiza un bolsillo en la conjuntiva para llegar al trabéculo y generar una conexión directa entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival para generar una ampolla, que es lo que se ve en la imagen de abajo con la flecha blanca, una ampolla subconjuntival hacia donde va drenando el humor acuoso de la cámara anterior, de tal manera de ayudar con disminuir la presión intraocular. Y la otra manera es el implante de una válvula en el espacio subconjuntival, como está en los esquemas de la derecha. Hay dos tipos de válvulas, como ven ahí, la válvula de Ahmed y la válvula de Berbert, eso no es algo que tengan que saber, en el cual se coloca este implante valvular en el espacio subconjuntival, se sutura la esclera y se coloca un tubo que ingresa a la cámara anterior por el trabéculo, desde fuera, ingresa hacia la cámara anterior y que ayuda a drenar el humor acuoso a través de este tubo hacia la válvula y de ahí hacia el espacio subconjuntival. Estos tratamientos, al igual que el tratamiento médico o el tratamiento láser, no son tratamientos definitivos, el glaucoma no tiene una cura, sino que todos estos tratamientos es un manejo escalonado del glaucoma como patología crónica. Lo ideal es que los pacientes no tengan que llegar a un manejo quirúrgico, pero lamentablemente hay un porcentaje de ellos que sí llegan y generalmente son glaucomas más avanzados. Vamos a pasar ahora al segundo tipo de glaucoma, que es el glaucoma por cierre angular primario o glaucoma de ángulo estrecho. Este tipo de glaucoma corresponde a un 25% más o menos del total de pacientes con glaucoma. Es mucho más frecuente en la zona asiática, en los países asiáticos. Este glaucoma es el responsable del 50% de los pacientes ciegos por glaucoma en el mundo. Se estima que más o menos 1 de cada 4 pacientes con glaucoma por cierre angular primario van a llegar a la ceguera. Y de acuerdo a los estudios, se estima que el 90% de los ciegos bilaterales de China es a causa de un glaucoma por cierre angular primario. Los factores de riesgo para generar este tipo de glaucoma es el tener una cámara anterior estrecha, que es algo bastante frecuente en los pacientes hipermétropes. Tener un cristalino grande, como por ejemplo pacientes con cataratas, sumado a una cámara anterior estrecha, pueden desarrollar este tipo de glaucoma. Y los ojos pequeños, como por ejemplo las microftalmias, son mucho más frecuentes también. En la imagen se ve una imagen gonioscópica de un ángulo cerrado, de un cierre angular, que como se fijan, si lo tratan de comparar con la imagen anterior que habíamos visto, no se ve el trabéculo, no se ve ninguna de estas líneas que se observan normalmente a nivel del trabéculo, solamente se ve el iris. Es decir, el iris está completamente tapando el trabéculo. Cuando hablamos de la cámara estrecha nos referimos a esto que está acá en las imágenes. Esto está visto con la lámpara de hendidura. Podemos ver en la imagen de la izquierda una cámara completamente abierta, en la cual se ve el reflejo de la luz en la córnea y el reflejo de la luz en el iris, dejando un espacio vacío entre ambos, que es el espacio correspondiente a la cámara anterior. En cambio, en la imagen de la derecha tenemos una cámara muy estrecha, en la cual prácticamente no se ve este espacio vacío entre el iris y la córnea, que nos habla de una cámara anterior muy estrecha. El glaucoma por cierre angular primario tiene dos tipos. El glaucoma por cierre angular primario crónico o glaucoma de ángulo estrecho crónico y la crisis de cierre angular o glaucoma agudo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se producen estos glaucomas? Como ya les había dicho, estos pacientes tienen una cámara anterior estrecha. Por lo tanto, en ambientes de baja luminosidad, la pupila tiende a generar una midriasis, que es algo normal. Luego, cuando la pupila vuelve a su tamaño normal, cuando alcanza una midriasis media, toma contacto con la cara anterior del cristalino. Se adosa a la cara anterior del cristalino y con eso el humor acuoso no puede pasar de la cámara posterior hacia la cámara anterior a través de la pupila. Por lo tanto, empieza a generar una presión posterior que va generando un abombamiento del iris, lo que va a estrechar aún más el ángulo y va a terminar cerrándolo. Este cierre puede ser intermitente y luego se resuelve y vuelve a circular el humor acuoso normal. Pero este contacto del iris con el ángulo no es benigno, es decir, va generando alteraciones. Va produciendo algunas sinequias del iris a nivel del ángulo, es decir, adherencias del iris hacia el trabéculo.
Esto a la larga va generando una obstrucción crónica del trabéculo, con lo cual se va generando el glaucoma por cierre angular primario crónico. En cambio, si esto no se resuelve espontáneamente, es decir, se genera este contacto del iris con el cristalino y el humor acuoso no puede circular hacia adelante, se genera este abombamiento del iris que cierra el ángulo y esto no se resuelve, se genera un bloqueo pupilar. Esto es lo que se llama el bloqueo pupilar. Y con esto se genera la crisis de cierre angular o el cierre angular agudo o también conocido como glaucoma agudo. Las imágenes de ahí están mostrando lo que yo les explico. La primera imagen de arriba nos muestra cómo hay un contacto del iris con el cristalino y las flechas negras que representan el humor acuoso nos muestran cómo no puede pasar hacia la cámara anterior. Se genera el abombamiento del iris, con lo que se va estrechando el ángulo, y finalmente abajo tenemos el bloqueo pupilar en el cual el ángulo ya se cerró por completo y se empieza a generar el aumento brusco de la presión intraocular que genera la crisis de glaucoma agudo. El cierre angular agudo, o también llamado glaucoma agudo, es una situación de urgencia. Debe ser manejado lo más rápido posible. Por lo tanto, ustedes necesitan tener un alto nivel de sospecha de esta patología para poder derivarla en el momento preciso, ya que un glaucoma agudo no tratado a tiempo puede llevar a una ceguera total en un plazo de 24 a 48 horas como máximo. Los síntomas intenso, en el cual incluso los pacientes lo pueden describir como el peor dolor de su vida, que incluso no los deja dormir durante la noche. Va a generar una cefalea hemicránea, una disminución importante de la agudeza visual, compromiso del estado general y asociado a síntomas como náuseas y vómitos. Dentro de los signos, la presión intraocular puede alcanzar niveles muy elevados, incluso llegando hasta los 60 milímetros de mercurio. Esto ustedes lo pueden perdón, esto lo pueden ustedes sospechar en el examen del paciente realizando una tonometría digital, es decir, tomando la presión intraocular con los dedos. Em, Lamentablemente como esto no es una clase presencial no puedo mostrárselos, pero pueden buscar videos en YouTube de esto y lo van a entender rápidamente. Pueden hacerlo y cuando lo aprendan a hacer con los videos pueden practicar ustedes mismos y sentir esta presión intraocular. Lo normal es que el ojo tenga una consistencia un poco gomosa. Si esta, en el caso de la presión sobre 40 generalmente, sobre 30 y tanto, el ojo alcanza una consistencia pétrea, dura, como una piedra. Un paciente con un glaucoma agudo va a tener un ojo pétreo. Ustedes van a tomar la presión con los dedos y van a sentir que eso es una piedra. Otro signo característico es el edema corneal que se genera secundario a la presión intraocular elevada y que muchas veces es el responsable de la baja visión de los pacientes. Se va a observar un estrechamiento máximo de la cámara anterior, que eso es algo que ustedes no lo van a poder observar sin una lámpara de hendidura, o va a ser muy difícil de observar sin una lámpara de hendidura. Lo otro que ustedes sí pueden ver es la inyección periquerática, o el ojo rojo profundo, asociado también a una hiperemia conjuntival, es decir, el ojo está completamente rojo, con una inyección periquerática marcada. Y además nos vamos a encontrar con la pupila en una midriasis media, que va a estar fija, que es arrefléctica. Si interrogamos a los pacientes, en la anamnesis va a ser frecuente encontrar antecedentes de crisis de dolor autolimitadas, es decir, si uno investiga más al detalle, van a decir que en algún momento tuvieron un dolor leve o moderado en el ojo que duró unos segundos, un par de minutos, y que luego cedió. En algunos casos pueden describir visión de halos de colores. Todo esto se ve espontáneamente. Estas son las crisis intermitentes de las que les hablaba antes, en el que se genera este cierre momentáneo y que luego se resuelve. Esta historia generalmente es típica en pacientes que son hipermétropes. Pacientes hipermétropes pueden referir estas historias y eso ya es sospechoso de que pueden eventualmente generar un cierre angular agudo. El tratamiento del glaucoma agudo debe ser hecho de forma precoz. Como les decía antes, las fibras nerviosas no resisten mucho tiempo a la presión intraocular muy elevada, con lo que el daño es irreversible. La verdad es que el tratamiento, incluso el tratamiento inicial descrito para el glaucoma agudo, es poco probable que ustedes lo vayan a realizar, ya que, primero que todo, como les decía antes, requiere un alto nivel de sospecha. Tienen que estar seguros que es un glaucoma agudo para realizar el tratamiento. Em, de todas maneras, no todos los fármacos que se utilizan van a estar disponibles en los servicios de urgencia donde van a trabajar.
Por lo tanto, no siempre van a poder realizar algo. Pero si están seguros que el diagnóstico es el glaucoma agudo, pueden hacer como medida inicial colocar al paciente en decúbito supino. Al estar el paciente acostado de espaldas va a generar un movimiento del cristalino hacia atrás que puede abrir un poco el ángulo y va con eso a disminuir un poco la presión intraocular. Otra medida que pueden realizar es administrarle al paciente acetazolamida en una dosis de 500 miligramos, ya sea vía oral o endovenosa, y luego mantenerlo con 250 miligramos cada 6 horas. La máxima reducción de la presión intraocular con la acetazolamida vía oral alcanza más o menos 2 a 4 horas y tiene una duración de 6 a 8 horas. Y cuando es por vía endovenosa, el pic lo alcanza eso de los 15 minutos. Otra medida es utilizar agentes osmóticos como el manitol. Dosis de 10 a 20%, en presentaciones de 10 al 20%. Lo importante es mantener una dosis de 1 gramo por kilo a pasar en 30 minutos. El manitol, como lo vieron en la clase de farmacología, es un agente osmótico que va a generar una reducción del volumen del humor vítreo, con lo que va a disminuir la presión intraocular. El manitol debe ser administrado en un lugar donde ustedes puedan monitorizar al paciente, idealmente hospitalizado. ¿Por qué? En pacientes cardiópatas, como ustedes saben, el manitol puede generar una insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, puede generar alteración hidroelectrolítica y además, como genera una deshidratación a nivel cerebral, esta reducción del volumen cerebral muy brusca puede generar hematomas subdurales por rupturas venosas. Por lo tanto, debe ser administrado en pacientes que tengan en lugares en los que puedan monitorizar a los pacientes. Otra medida inicial, el uso de AINE sistémico, oral o endovenoso para el manejo del dolor. En caso de estar disponibles, cualquier agente hipotensor les sirve. Idealmente no utilizar las prostaglandinas porque aumentan la inflamación. Pero el timolol, la brimonidina pueden andar bastante bien. La prednisolona, un corticoide, también puede servir para disminuir la presión intraocular, pero lo mejor es que ustedes no manejen los corticoides. Y la pilocarpina, en dosis iniciales de una gota cada 15 minutos por 2 veces, va por el efecto mecánico que tiene, también ayuda a desbloquear el ángulo. Como les decía, lo ideal, si están muy seguros de que es un glaucoma agudo y tienen a su disposición acetazolamida, manitol y pueden monitorizar al paciente, es una buena medida inicial en espera de que pueda verlo el oftalmólogo. Si no cuentan con nada de esto, decúbito supino, AINE sistémico para el dolor y una derivación precoz. Si tienen la opción de que lo vea un oftalmólogo el día siguiente en el polichoque, lo mejor, mejor aún, pero la derivación debe ser precoz. El tratamiento definitivo del glaucoma del cierre angular agudo lo va a realizar el oftalmólogo. Como primera medida clásica, lo que se realiza es una iridotomía láser, es decir, una perforación en el iris con un láser en el cual se genera una comunicación entre la cámara posterior y la cámara anterior. Como les había dicho antes, como se genera un bloqueo pupilar que impide el paso del humor acuoso desde la cámara posterior hacia la cámara anterior, esta abertura va a permitir que pase el humor acuoso hacia adelante, con lo que el iris va a perder este abombamiento y va a abrirse el ángulo y va a poder circular de manera normal, con lo que va a disminuir la presión y se va a resolver el cuadro. Y es recomendable si el paciente tuvo una crisis de cierre angular agudo en un ojo, aunque no la tenga en el otro, si el otro ojo tiene una cámara estrecha, hacer una iridotomía profiláctica. Actualmente está más en boga el realizar una facomulsificación, es decir, una cirugía de catarata, pero no necesariamente los pacientes van a tener cataratas. Es decir, un procedimiento de facomulsificación para quitar el cristalino. Por lo tanto, no se va a generar el bloqueo pupilar. Y con eso se resuelve para siempre también la posibilidad de otro cierre angular agudo. Esto queda en manos del oftalmólogo. Lo importante es que sepan que existe el procedimiento de la iridotomía y que también la cirugía de facomulsificación no solamente se realiza para las cataratas. Vamos a hablar ahora un poco de los glaucomas secundarios. Estos glaucomas, como les había dicho antes, no es algo que tengan que manejar en detalle, ya que probablemente o difícilmente van a ser capaces de diferenciar ustedes el uno del otro, pero por lo menos saber que existen otros tipos de glaucomas que no son el clásico glaucoma de ángulo abierto. El primero que vamos a ver es el glaucoma por pseudoexfoliación. El glaucoma por pseudoexfoliación se produce en un paciente que tiene un síndrome de pseudoexfoliación, en el cual lo que ocurre es que hay un depósito de material fibrilar en distintos órganos
que es un material como ceniza de cigarrillo, que se va depositando en el segmento anterior. Se deposita en la cápsula anterior, en el borde pupilar, en la zónula, y el origen de este síndrome de pseudoexfoliación no está establecido, no está claro. Estos pacientes van a tener un ángulo abierto y altamente pigmentado. Se cree que este glaucoma se produce por obstrucción del trabéculo por este material pseudoexfoliativo. Generalmente es bilateral, pero asincrónico, es decir, un ojo comienza a generar un glaucoma por pseudoexfoliación, mientras tanto el otro solamente tiene un síndrome pseudoexfoliativo. Las presiones en estos casos generalmente son muy altas, se da más en pacientes escandinavos, aunque acá en Chile tiene una alta prevalencia y se cree que la raza mapuche tiene mayor prevalencia de pseudoexfoliación. Estos pacientes tienen una debilidad zonular, por lo tanto pueden generar subluxaciones del cristalino y generar una cirugía catarata más complicada. A pesar de ser un glaucoma de ángulo abierto, es un glaucoma secundario de ángulo abierto, pero tiene un peor pronóstico que el glaucoma primario de ángulo abierto, y el tratamiento es similar. Se realiza de la misma manera, fármacos hipotensores, se puede utilizar terapia láser, se puede realizar cirugía filtrante. El glaucoma pigmentario es otro tipo de glaucoma secundario de ángulo abierto en el cual hay un síndrome de dispersión pigmentaria previa, en el cual se genera depósito de pigmento en el endotelio corneal, en el trabéculo y en el cristalino, y el ángulo está abierto pero está muy pigmentado. En estos pacientes lo que se genera es un llamado bloqueo pupilar inverso, es decir, la pupila, el iris en este caso, tiene un abombamiento posterior que genera un roce del iris con la zónula en cada movimiento de midriasis-miosis. Se genera un roce que va a liberar pigmento del iris. En estos pacientes, un 25 o un 50% de los pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria van a desarrollar un glaucoma pigmentario. Generalmente son hombres entre los 20 y los 50 años, y la presión intraocular en estos casos va a ser variable y generalmente va a aumentar con el ejercicio físico y con la dilatación pupilar, porque esto va a generar mayor dispersión de pigmento. Y el tratamiento, al igual que el glaucoma pseudoexfoliativo, es similar al glaucoma primario de ángulo abierto. El glaucoma uveítico o glaucoma inflamatorio va a combinar características del glaucoma de ángulo abierto y del glaucoma por cierre angular. En las primeras etapas del glaucoma uveítico, células inflamatorias, además de la fibrina de la misma inflamación. En las etapas más tardías, lo que se va a generar van a ser sinequias pupilares y sinequias angulares, es decir, el iris se va a pegar al cristalino o a un lente intraocular y se va y evitando el paso del humor acuoso, y también puede generar sinequias en el trabéculo que va a generar una obstrucción mecánica del trabéculo. El manejo del glaucoma uveítico es complejo y generalmente tiene mal pronóstico. Cuando se realiza tratamiento quirúrgico en estos casos, el implante de válvula es el tratamiento quirúrgico de primera línea. El glaucoma traumático se puede producir desde el momento mismo del trauma, secundario a la inflamación, a la hemorragia o a un daño agudo del trabéculo, o se puede generar de forma más tardía por un daño trabecular secuelar. El daño más frecuente del trabéculo secuelar es la recesión angular, en la cual se produce una desinserción del cuerpo ciliar, y es una forma va a generar un glaucoma unilateral que puede ocurrir meses o años después del accidente. Va a simular puede simular un glaucoma primario de ángulo abierto si no se hace una gonioscopía de manera minuciosa. Por lo tanto, requiere un examen cuidadoso del ángulo para poder observarlo. En la imagen se ve una recesión angular apuntado con las flechas. Como se dan cuenta, no es a un ojo, a la mirada rápida no se puede diferenciar mucho de un ángulo abierto, pero se puede ver la desinserción del cuerpo ciliar, que es la causante del glaucoma. El glaucoma corticoidal es un glaucoma secundario de ángulo abierto que se da en pacientes que tienen un uso crónico de corticoides, un uso prolongado de corticoides, que pueden ser tanto tópicos como perioculares, así como sistémicos o incluso inhalados. Va a ser más frecuente en los pacientes con colirios de corticoides como la prednisolona o la dexametasona. La elevación de la presión intraocular es secundaria a una resistencia al paso del humor acuoso. Lo que se ha visto es que los corticoides lo que generan es una alteración en la matriz extracelular del trabéculo que va a generar esta resistencia al paso. La suspensión de los corticoides va a controlar la presión intraocular
en un tiempo similar al que demoró en elevarse la presión intraocular producto del uso de los corticoides. Generalmente la respuesta hipertensiva es mayor en los pacientes que tienen glaucoma primario de ángulo abierto. Por lo tanto, un glaucoma que inicialmente se clasifica como corticoidal puede ser un glaucoma primario de ángulo abierto que no se había manifestado antes. El manejo obviamente es la suspensión de los corticoides. El glaucoma inducido por el cristalino hay de tres formas: facomórfico, facotópico y facolítico. Glaucoma facomórfico se da por un cambio en el tamaño del cristalino, como por ejemplo una catarata, que como va aumentando el diámetro antero-posterior del cristalino, eso va estrechando la cámara anterior. Por lo tanto, el glaucoma facomórfico se considera un glaucoma de ángulo estrecho o de cierre angular. Glaucoma facotópico es por un cambio en la ubicación del cristalino, como por ejemplo una subluxación del cristalino. Es decir, esto también va a generar, al generar este movimiento el cristalino, puede provocar un estrechamiento del ángulo. Y en cambio el glaucoma facolítico ocurre por filtración de proteínas del cristalino a través de una cápsula anterior intacta, como por ejemplo una catarata hipermadura. Esta filtración de las proteínas van a llegar al trabéculo generando una obstrucción mecánica, que es lo que va a producir una inflamación del trabéculo y por ende el aumento de la presión intraocular. Por lo tanto, el glaucoma facolítico se consideraría un glaucoma de ángulo abierto. Por último, el glaucoma neovascular, uno de los glaucomas secundarios más frecuentes, su fisiopatología parte por una isquemia retinal. La isquemia retinal, que puede ser secundaria a una retinopatía diabética, a una obstrucción de vena central de la retina, va a generar la liberación del factor de crecimiento endotelial vascular para luchar contra la isquemia retinal. Pero este VEGF finalmente igual va a llegar a la cámara anterior, lo que va a generar una neovascularización del iris y del ángulo. Por lo tanto, en etapas iniciales del glaucoma neovascular, lo que ocurre es que se va generando una membrana fibrovascular en el trabéculo, que va obstruyendo el paso del humor acuoso. Por lo tanto, vamos a tener un ángulo abierto con una presión intraocular elevada. Y en las etapas más tardías se genera toda una malla fibrovascular a nivel del iris del trabéculo, que va generando sinequias a nivel del ángulo, por lo tanto nos va generando un cierre angular. Por eso es muy importante mantener controlada la diabetes. El glaucoma neovascular es de muy mal pronóstico y de una progresión bastante rápida. Por lo tanto, un paciente diabético mal controlado puede llevar a una ceguera unilateral de forma rápida. ¿Por qué es importante el glaucoma para el médico general? Porque es un problema de salud pública. ¿Y por qué es un problema de salud pública? Porque los pacientes quedan ciegos. Pacientes con glaucoma pueden quedar ciegos. Y de los que quedan ciegos, un tercio lo hacen porque consultan de forma tardía. Otro tercio lo hacen porque abandonan el tratamiento o los controles, o tienen mala adherencia al tratamiento. Y el otro tercio progresa a pesar de un tratamiento bien llevado. Por eso es importante que ustedes sospechen un cierre angular agudo, que lo sepan sospechar bien y sepan derivarlo a tiempo. Que sepan sospechar un glaucoma crónico al fondo de ojo. No van a hacer de manera muy seguida un fondo de ojo, pero si tienen la oportunidad de hacerlo y ven una papila un poco más excavada, sepan derivarlo a tiempo. Recomendar la revisión dirigida a los familiares de los pacientes con glaucoma. Si tienen algún paciente que tiene glaucoma y tiene un hijo, un hermano mayor de 40 años, saber que tienen que recomendarle que vaya al oftalmólogo. Y por último, apoyar la adherencia al tratamiento. Esto es muy importante ya que muchos de ustedes van a estar en la atención primaria. Y ahí es donde ustedes tienen el principal contacto con los pacientes y tienen que apoyar la adherencia al tratamiento. No solamente cuando tengan los controles, no le pregunten solamente qué medicamentos toma. Pregúntenle también si se coloca alguna gotita en los ojos. Si les dice que usa algún medicamento para el glaucoma, ustedes tienen que preguntarle si se coloca las gotas todos los días en la dosis adecuada. Si eso no es así, insístanlo. Apoyen al paciente, ayúdenlo a adherir al tratamiento, ya que como les dije, un tercio de ellos van a quedar ciegos porque abandonan el tratamiento, porque tienen mala adherencia o abandonan los controles. Por eso es importante para el médico general el glaucoma. No es necesario que sepan todo, pero que sepan algunas cosas básicas. Esta clase es lo más básico que pueden tener del glaucoma. Hay algunas cosas en las que hice más énfasis y que son esas cosas que tienen que manejar bien. Eso sería todo por hoy con respecto al glaucoma. Muchas gracias.